una historia, mis amados. Estamos en una serie que se llama El Cielo y hoy vamos a continuar hablando de esto y vamos a continuar tratando de contestar preguntas a través de la palabra de Dios, no la opinión que usted o que yo o que otras personas tienen acerca de lo que es el cielo, sino vamos a tratar de ir a través de las Escrituras para que la Escritura entonces responda a nuestras preguntas. Amén. Y hoy vamos a estar respondiendo la pregunta de cómo llegamos al cielo. Ya hablamos, creo, un par de domingos atrás, ¿qué es el cielo? ¿Cómo es el cielo? La semana pasada estuvimos hablando de cómo va a ser nuestra vida en el cielo, nuestra identidad, nuestras relaciones. Hoy vamos a estar hablando de cómo llegamos al cielo, cómo llegamos al cielo. Y hay una historia por ahí del famoso evangelista Billy Graham. Yo no sé si usted conoce o ha escuchado hablar de Billy Graham, un famoso evangelista en el siglo pasado. Él estaba visitando una ciudad donde iba a dar una de esas cruzadas grandes evangelísticas que él daba. Pero cuenta la historia que él había escrito una carta que necesitaba mandar de donde él era. Entonces, él dice que salió de su hotel y empezó a buscar una oficina de correos y no encontraba la oficina de correos para mandar la carta. Entonces, de repente hay un chico, un joven, y entonces lo para, le dice, oye, ¿me puedes ayudar? Dice, ¿me puedes decir dónde puedo encontrar la oficina de correos? Entonces el joven le dio instrucciones a Billy Graham de cómo encontrar la oficina de correos. Y antes que el joven se fuera, Billy Graham le dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Y le pregunta su nombre y le dice, te invito esta noche, dice, en la arena vamos a tener una cruzada. Dice, y quiero invitarte, dice, porque quiero esta noche, te voy a enseñar y yo voy a estar hablando de cómo llegar al cielo. El joven se le queda viendo y le dice, no creo que vaya. Le dice, ¿por qué no? Dice, ¿cómo me vas a enseñar cómo llegar al cielo si ni tan siquiera sabes cómo llegar a la oficina de correos? Y cuenta la historia eso. Pero hoy quiero decirles, mis amados, de que la Biblia sí tiene una respuesta y la Biblia sí nos enseña en cómo una persona puede llegar al cielo. Después de aprender un poco acerca del cielo en las últimas semanas, hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en cómo podemos llegar ahí. Y quiero comenzar en esta mañana hablando de algunas formas o opiniones que la gente tiene de cómo podemos llegar al cielo. Pero vamos a ir no tengo muchas, tengo un par nada más para que quizás las más populares por ahí. Y vamos a ir a través de la Escritura, ¿qué es lo que la Escritura dice acerca de eso? Porque como vamos a mirar al final, mis amados, para llegar al cielo, solamente bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que solamente hay una manera y un camino. Y todo lo demás, todas aquellas formas, maneras, opiniones que otras personas puedan tener a la luz de la palabra están entonces equivocadas. Así es que, ¿a cuántos les gustaría saber realmente cómo llegar al cielo? Quizás usted diga, pastor, yo ya sé. Espero que al final de esta enseñanza, en verdad estemos seguros que cada uno de nosotros va al cielo. Porque a mí sí me gustaría saber qué es lo que Dios dice acerca de cómo podemos llegar al cielo. No quiero solamente pensar que estoy siguiendo la opinión o lo que he escuchado o me han dicho por ahí de cómo puedo llegar al cielo. ¿Por qué no oramos juntos? Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, gracias porque tú deseas hablarnos en esta mañana y abrimos nuestra mente, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón. No solamente para escuchar una información, sino para que tu palabra venga a transformar nuestras vidas. Señor, confronta nuestra manera de pensar, aún nuestra opinión, aún nuestro sentir. Padre, porque al final queremos ser obedientes, conocer y ser obedientes a tu palabra. Señor, queremos vivir bajo tu voluntad. Deseamos conocer
cómo llegar al cielo. Y te pido que en esta mañana tú me des la gracia y el favor para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Que no sean mis palabras, que no sea una ideología simplemente, sino Dios, que tu palabra sea revelada a través de nosotros por tu Espíritu Santo, Señor, y que al abrazarla y creerla y obedecerla, entonces podamos ser transformados, cambiados más, Señor, y que podamos acercarnos más a ti y tener la seguridad, comenzando desde hoy, oh Dios, si es que no la tenemos, Señor, de que estaremos contigo por toda una eternidad y llegaremos al cielo, aquello que tú nos has prometido. En Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Déjeme comenzar diciéndole de que no se llega al cielo, confiando en la fe de papá y mamá. Jóvenes que están aquí, escuchen bien esto. Personas que han crecido en el Evangelio, escuchen bien esto. Yo soy uno de ellos, que crecí en el Evangelio, crecí en un hogar cristiano. Mi papá fue un plantador de iglesias en México. Él plantó yo no sé cuántas iglesias alrededor de Guadalajara. Y yo miré todo eso. Y yo crecí. A mí mi papá me llevaba y éramos los que limpiamos, acomodábamos las sillas. Yo tenía como 8 años, yo creo que ese era abuso infantil, ¿cierto? Pero mi papá me tenía en la iglesia. Y mis amados, muchas veces pensamos que porque nuestros antepasados, nuestros padres fueron piadosos, eso nos va a ayudar a llegar al cielo. Sin embargo, mis amados, no llegaremos a las puertas del cielo diciendo, bueno Dios, mi papá era líder de la iglesia. Bueno Dios, mis papás siempre me llevaron a la iglesia. Bueno Dios, nosotros éramos buenos cristianos porque siempre estábamos ahí los domingos en la iglesia. Es más, yo era parte del grupo de jóvenes. Es más, yo era parte del ministerio de niños, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos dice que no tenemos que responder por nosotros mismos, sino por lo que nuestros padres hicieron o no hicieron. Entonces la Biblia nos corrige en cuanto a esta manera de pensar. Entonces, aquellos que hemos crecido en el Evangelio, aquellos jóvenes que me escuchan que están aquí o niños, cuando para ir al cielo, no confíes en la fe de papá y mamá. Vean lo que dice Lucas 3, de 7 al 9. Por eso, Juan, este es Juan el Bautista, decía a las multitudes que acudían para él para ser bautizados. Él decía cosas como camada de víboras. Yo le digo, Señor, yo no quiero predicar así, pero había personas, o todavía hay personas que predican así. Camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, porque esto es lo que ellos se decían a ellos mismos. Yo no sé, Juan, de qué tú estás hablando, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos los judíos. Somos el pueblo escogido de Dios. Así es que, Juan, yo no sé de qué estás hablando o a quiénes le estás hablando, pero yo soy el hijo del pastor. Juan, yo no sé si tú sabías, pero mis papás eran diáconos de la iglesia. O yo no sé de qué estás hablando, pero yo he estado en la iglesia desde pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, tenemos a Abraham como, dicen ellos, tenemos a Abraham como padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pues ese no es el punto, les dice él. Y aquí viene, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En otras palabras, la salvación y el cómo llegar al cielo, nada tiene que ver con tus antepasados o la fe que papá y mamá pueda tener. Joven que me escuchas, tu fe tiene que ser personal en Cristo Jesús. Debemos, cada uno de nosotros, demostrar
por nuestra manera de vivir, que realmente nos hemos apartado, número uno, de nuestros pecados y estamos siguiendo a Dios. Eso es nuestro llamado. No podemos decir simplemente, voy a ir al cielo porque mis papás eran cristianos. No podemos decir, voy a ir al cielo porque toda mi vida he estado en la iglesia. Eso no prueba nada, mis amados. Tenemos que entender que lo importante no es cómo crecimos o si crecimos en la iglesia o no, sino qué hemos hecho, qué estamos haciendo con Cristo en nuestra vida. Mis hijos no van a tener la excusa de que papá era pastor de una iglesia para ir al cielo. Y por cierto, tampoco podemos culpar a nuestros papás por no ir al cielo. ¿Sí me van a entender? Porque aquí está el asunto. Cada uno tenemos la responsabilidad de tomar una decisión por nosotros mismos una vez que hemos escuchado el evangelio. Una vez que nuestros papás nos han hablado del evangelio, una vez que hemos escuchado el evangelio en algún lugar, tú y yo, y el joven que me escuchas, tenemos y tienes la responsabilidad tú mismo de tomar una decisión en tu vida de qué vas a hacer con eso. Tus padres, por buenos que sean o hayan sido, no te llevarán al cielo. Entonces, no confíes en la fe de papá y mamá para ir al cielo. No se llega al cielo, número 2, no se llega al cielo confiando en nuestras buenas obras. No se llega al cielo confiando en nuestras buenas obras. Muchas personas hacen buenas obras. Usted quizás conoce, quizás usted es una de ellas. Personas que son buenas. Hay muchos que ayudan al necesitado, dan dinero a organizaciones de buena causa. Cuando una organización hace un llamado, dice que necesitamos voluntarios, quizás tú seas uno de los primeros que quieres ayudar. Cuando hay un desastre en la ciudad, tú eres quizás o conoces personas que están listas para ir a ayudar. Pero como vemos en la palabra, la Biblia nos enseña que la salvación y el cielo no son una recompensa para buenas personas. El cielo no es la recompensa para las buenas personas, mis amados. Ese es un error que muchas veces tenemos en nuestra mente. Por eso, nadie, dice la palabra del Señor, puede entonces jactarse de decir que eres bueno o que haces buenas cosas. No hay cantidad de caridad, no hay cantidad de servicio comunitario, no hay ninguna cantidad de palabras amables o bondadosas que alguna vez hayan sido o que son suficientes, mis amados, para llevarnos al cielo. Mira lo que dice Efesios 2. Efesios 2 dice, porque por gracia es un regalo. Gracia es algo que tú y yo no nos merecíamos. Por gracia, ¿quién nos extendió esa gracia? Dios nos extendió esa gracia, ese regalo. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? De creer en esa gracia, de creer en aquel que nos ha extendido esa gracia. Es por fe. Y esto no procede de ustedes, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar esto. Es un regalo de Dios, no por obras, no es por lo que tú hagas, dice la palabra de Dios, no es lo que tú puedas hacer, no es por ser buena persona, para que nadie entonces se levante el cuello y diga, yo estoy aquí porque fui una buena persona. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Entonces, estoy diciendo que entonces no debemos de hacer buenas obras. Estoy diciendo que no debemos de ser buenas personas. No estamos diciendo eso. No es lo que la Biblia dice. Al contrario, si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que si realmente hemos creído en esta gracia que se nos ha dado y hemos sido transformados y cambiados por esta gracia que Dios nos da, entonces es al contrario. El resultado de eso
es entonces ser buenas personas y ser dadivosos y entonces hacer buenas obras. Vea lo que dice, porque somos hechura, no me lo cambien, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Cuando entonces somos transformados y hechos nuevos, es para hacer buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras que ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es como trabaja, no al revés, mis amados. No tratar de hacer buenas obras y pensar que somos buenos para entonces ganarnos la gracia, la salvación y el cielo. No trabaja así. Más bien, somos al creer y poner nuestra confianza en Cristo Jesús, en la gracia, en lo que Él hizo, entonces recibimos el regalo de salvación. Somos cambiados y transformados y entonces el resultado es hacer las buenas obras que Dios tiene para nosotros. El hecho, mis amados, de que no llegamos al cielo mediante las buenas obras, no significa que no hagamos obras como ya vimos. Al contrario, ¿verdad? Debemos hacer aún más. Pero muchos piensan que hacer buenas obras, el hacer aquellas cosas que ayudan a los demás, nos convierten en buenas personas. Y entonces, si somos buenas personas, esto quiere decir que entonces quizá nos merecemos el cielo. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios nos enseña lo contrario, que no hay nadie que es bueno. Vea lo que dice Romanos 3. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo. No hay justo ni aún uno. Quizás usted esté pensando, espero que no, pero de repente alguien puede pensar, bueno, yo soy una persona justa. Ah, de veras. Podemos hablar al final. Entonces, porque entonces se equivocó Dios, pues. O la Biblia está mal. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. O sea, no buenas personas. Simplemente buscaron lo malo a hacer. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. Mis amados, las buenas obras y el pensar que somos buenos no nos lleva al cielo. Entonces, no confíes en tus buenas obras para llegar al cielo. 3, no se llega al cielo confiando en nuestras tradiciones. No se llega al cielo confiando en nuestras tradiciones. Yo soy de México. ¿Alguien de México aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien de Guadalajara? Ok. En México tenemos muchas tradiciones. Estoy seguro que en sus países también habrá muchas tradiciones. Como familia tenemos algunas tradiciones, algunas buenas. Crecí teniendo algunas buenas tradiciones. Y quizás algunos de los que estamos aquí tenemos o seguimos algunas tradiciones, inclusive de naturaleza religiosa. Y cuando digo esto, lo voy a hablar desde un punto o término general, no específico, en cuanto a las tradiciones religiosas. Pero si no tenemos cuidado, mis amados, con esto, podemos caer en la trampa, en la misma trampa que los líderes religiosos del tiempo de Jesús cayeron. En su deseo de servir y agradar a Dios, empezaron a agregar cosas a la ley de Dios, cientos y cientos de otras leyes, y llegó el punto en que estas personas estaban poniendo toda su fe para ir al cielo en estas tradiciones. Vea lo que pasa aquí en Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos. Estas personas eran líderes de la iglesia de Jerusalén, diciendo:
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Como que se las cambió Dios, Cristo inmediatamente, ¿cierto? Jesús les cambia el juego rápidamente, porque ellos estaban preocupados más en seguir las tradiciones, en seguir, bueno, ¿y por qué tú no eres esto? ¿Y por qué? Si la familia es así, ¿por qué tú no? ¿Y por qué tú no eres, por qué no haces estas cosas? ¿O por qué ya sabes que esta es una tradición? Hermanos, el venir a la iglesia puede convertirse en tradición. Y los que vienen una vez al mes dicen amén. No, tampoco. Esa se puede convertir en una mala tradición también, el no venir a la iglesia. Entonces, Jesús dice, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento? En otras palabras, ¿ustedes les interesan más las tradiciones que seguir la verdad de Dios? ¿A ustedes les interesa más cumplir con la regla o con el check, hacer el check-in? ¿Cómo se dice eso, JD? Hacer el check. JD no está ahora en la jugada. Hacer nomás simplemente, ¿verdad? Sentirse bien porque estás haciendo algo. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso es lo que Dios dijo. Así es que espero que estemos honrando a nuestros padres. Y después dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre y a su madre. En otras palabras, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuídalos cuando estén de viejos. Mándale ahí unos chavitos para que se sostengan, se ayuden. Pero tú dices, no, porque yo voy a dar la ofrenda al Señor. Eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos pensaban que el ofrendar al Señor ya se sentían bien, entonces ya no podían ayudar a su papá y a su mamá. ¿Ve lo que está pasando? Eso es una tradición. Tratan de seguir la verdad del Señor, pero la verdad no lo están haciendo. Simplemente están siguiendo una tradición. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, les dice Jesús. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Caemos muchas veces en seguir ciertas cosas y no la verdad del Señor, porque pensamos que si hacemos ciertas cosas y seguimos lo que pues, la iglesia me dice, a ver, haga esto, venga, haga esto, entonces creemos y empezamos a hacer como el check-in. Por supuesto, las cosas que les enseñamos como iglesia, ya les he dicho, queremos enseñarles lo mejor basado en la palabra del Señor, pero tampoco no tengamos cuidado en no caer, mis amados, en preceptos simplemente que son nuestros, pensando solamente en una tradición o siguiendo simplemente tradiciones que ya traemos con nosotros, porque así se nos enseñó, se nos dijo, o pensamos quizás que así sea. La tradición, mis amados, puede obstaculizar el conocimiento de lo que hay detrás de la tradición. Por ejemplo, en algunos lugares, en algunas iglesias, se repite la oración del Padre Nuestro, usualmente en cada servicio. Esa es una buena tradición. Pero aquí está el asunto. El simple hecho de simplemente repetir esa oración se puede convertir en una tradición sin sentido si no se analiza el por qué se dice lo que se dice. ¿Está conmigo? Pero lo mismo nos pasa aquí a nosotros. Usted viene y empieza a cantar, mira las letras y no sabe ni por qué está cantando ni lo que está cantando. Lee la Biblia, ok, ya leí ya. El devocional del día, tengo mi aplicación, el devocional, ya
Ya terminé mi devocional. Tradiciones. ¿A quién queremos engañar? Tradiciones, mis amados, y no estamos realmente buscando la verdad para que la verdad del Señor realmente nos transforme. Había una joven pareja, mis amados, de recién casados, y la novia decidió hacer un jamón horneado en su primera Navidad. Y cuando iba a poner ese jamón dentro del horno, su esposo, su joven esposo nuevo, ve que ella corta los dos extremos del jamón y los pone a un lado y mete el jamón. El joven esposo, intrigado por lo que la esposa había hecho, le preguntó: ¿por qué cortas los extremos del jamón? A lo cual ella le contestó: así lo hacía mi mamá. Es una tradición de familia. Ok. Él un poquito intrigado sobre por qué esa tradición. Visitaron entonces a la suegra un día, estaban de visita con la suegra, y él fue con la suegra y le dijo: suegra, quiero hacerle una pregunta. Mi esposa hizo un jamón y dice que así ustedes lo hacen. ¿Por qué cortan los extremos del jamón antes de hornearlo? Para esto la suegra le contestó: así lo hacía mi mamá, es una tradición de familia. Ok. Allá con el tiempo estaban visitando a la abuela de la esposa. Entonces él, intrigado, dijo: yo tengo que obtener por qué tengo que saber la respuesta. Entonces fue y le preguntó a la abuela: disculpe, señora, yo veo que mi esposa y también la mamá de ella, que es su hija, dice, cortan los extremos del jamón antes de... ¿Por qué hacen esto? Para lo cual la señora, ya de edad, le dice: porque en aquel tiempo, dice, cuando yo era joven, dice, mi horno era demasiado pequeño y no cabía todo el jamón. Y la única manera de meterlo al horno, dice, era cortando los extremos. Muchas veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Y simplemente seguimos haciéndolo. La tradición, por maravillosas que puedan ser, mis amados, no te lleva al cielo. Entonces no confíes en tus tradiciones para llegar al cielo. Y relacionado con esto, este es mi último y después vamos a contestar la pregunta: ¿cómo se llega al cielo? Acuérdense que el hermano dijo que teníamos hasta las 12:45. No se llega al cielo confiando en una religión. No se llega al cielo confiando en una religión. ¿Qué está diciendo, pastor? Esa es la razón por la que estamos aquí reunidos, porque llevamos la religión cristiana. No puedes confiar, mis amados, en que el pensar que el ser parte de una iglesia te va a llevar al cielo. No puedes confiar de pensar que ser parte de una denominación, nosotros somos una denominación bautista, por si usted no, de casualidad, si usted ha estado visitando Crossroads, paréntesis, anuncio, no me pagan por esto, pero se los voy a decir de todas maneras. Si usted ha estado visitando Crossroads y desea conocer más, no es miembro de la iglesia y quiere ser miembro de esta familia de Crossroads, le invito a que inmediatamente después del servicio se quede con nosotros. Vamos a tener un almuerzo y quiero simplemente hablarle de nuestra iglesia, que usted nos hable de usted, cómo llegó a esta iglesia, y entonces usted va a tener la oportunidad de tomar la decisión si quiere ser miembro de esta iglesia o no. Ahora, si usted dice: pastor, ¿y qué pasa si yo no quiero ser miembro? No pasa nada. No pasa nada, usted es bienvenido a Cross de todas maneras, por supuesto. No va a recibir el $1,000,000 que tenemos para usted, pero no se crea. Compromiso es lo que la membresía hace para una persona. Compromiso, el compromiso de la iglesia hacia usted y el compromiso de usted hacia la iglesia, por supuesto. Y vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, nada de esto realmente te va a llevar al cielo. El que tú te hagas miembro de Crossroads, mis amados, no te va a llevar al cielo. No te va a llevar al cielo. No quiero que tú estés pensando
que porque eres parte de una iglesia, de una denominación o que llevas una religión, es lo único que necesitas para ir al cielo. No, mis amados, no se trata de eso. No puedes confiar que lo que haces aquí en Crossroads o en cualquier iglesia, cuando vienes te va a llevar al cielo. No, no trabaja así. Cuando pones tu confianza en una religión, solamente estás siguiendo a tu religión y no significa que realmente estás siguiendo a Cristo el Señor. Vea lo que dice Marcos 10:17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, vea lo que está pasando. ¿Okay? Le preguntó, maestro bueno, escuche el lenguaje, ¿sí? Es como cuando usted viene aquí y dice, pastor, Dios le bendiga, siervo fiel, amado, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En otras palabras, ¿cómo llego al cielo? Maestro bueno, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo voy al cielo? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. O sea, otra vez, lo vuelve a repetir aquí Jesús, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, le dice al joven. ¿Por qué? Porque toda tu vida has estado en la iglesia. Has seguido la tradición. Has hecho las cosas buenas. Has seguido toda una religión. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo él, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, porque creció en la iglesia. Sus papás eran cristianos, lo llevaban a la iglesia, le enseñaron las tradiciones y él las seguía al pie de la letra y seguía una religión. Dijo el hombre, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, no voy a entrar mucho en esa parte de por qué Jesús lo amó, pero déjeme continuar. Una cosa te falta, le dijo Jesús a este joven. Has seguido tradiciones, has seguido religión, has estado en la iglesia todo el tiempo, eres una buena persona. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Algunas personas piensan que lo que Jesús le está diciendo al joven es que vaya a hacer buenas obras. No es lo que le está diciendo Jesús. No nos confundamos. Miremos toda la escritura. No es que Dios le está mandando a hacer buenas obras. Ve y dáselo a los pobres. Buenas obras y entonces te vas a ganar el cielo. No, no es lo que Jesús está diciendo aquí. Sino que le dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de mucho. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a este joven? Este joven había seguido una religión, mis amados, quizás desde su niñez. Era respetuoso, como vemos, ¿verdad? El saludo, se arrodilló delante de Jesús. Había venido al lugar correcto, ¿sí? A estar frente a Jesús. Usted quizás ha estado en el lugar correcto también. Quería aprender lo correcto, ¿sí? Todos queremos aprender lo correcto. Quería hacer lo correcto. Estaba buscando lo correcto en el lugar correcto. Estaba tratando, era sincero en su búsqueda. Pero Jesús le pide, aquí viene, que deje aquello que lo separaba de él. En el caso de este joven, eran sus riquezas. Jesús le hace una invitación de no continuar en una religión, en una tradición, sino a verdaderamente seguirle a Él. Pero para seguir a Jesús hay que dejar todo aquello que nos separa o que nos puede separar de Jesús. Para este joven fueron las riquezas. Yo no sé qué es para ti. Pero hay algo en nuestras vidas que nos separa de realmente seguir a Jesús. Y es más fácil seguir una tradición y es más fácil simplemente seguir y tener una religión. Pero eso no es lo que Jesús nos está llamando a hacer para llegar al cielo. Para llegar al cielo
necesitamos realmente seguir a Jesús. Jesús quiere todo de nosotros, no solo una parte, no solo que sigamos una religión, no solo que estemos siguiendo una tradición. Mis amados, estamos equivocados si pensamos que un cristianismo superficial nos va a llevar al cielo. Estamos equivocados si pensamos que tan solo llamarnos cristianos y venir a la iglesia de vez en cuando nos va a llevar al cielo. Estamos equivocados, mis amados. La religión, por buena que sea, no nos va a llevar al cielo. Entonces, no confíes en una religión para que te lleve al cielo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo entonces llegamos al cielo? Bueno, para llegar al cielo, mis amados, debe suceder un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Para eso vamos a ir a Juan 3. Y vea cómo empieza Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Era un doctor de la ley. ¿Sí? Este vino a Jesús de noche, y no voy a entrar mucho en la temática de por qué vino de noche, la noche es oscuridad, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque no tenemos el tiempo. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús ya sabía que estaba nomás dándole vuelta al asunto, y Jesús se fue al grano del asunto y le dijo, mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ir al cielo. En verdad les digo que el que no nace de nuevo no puede ir al cielo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto no es lo que tú piensas o lo que has pensado, Nicodemo. Porque esto es algo que viene de Dios, es algo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús une, mis amados, los conceptos de tu identidad, de quienes tú y yo somos, con su reino. Quién eres o quién somos en esencia es lo que determinará, mis amados, cuál es nuestro compromiso y experiencia en el reino de los cielos. Y por eso habla, o Jesús le dice a Nicodemo, la necesidad de nacer de nuevo. No podemos experimentar el cielo a menos que hayamos nacido de nuevo. Y saber esto, mis amados, como cristianos, es necesario. Es entender que sin una regeneración o nacer de nuevo, es lo que quiere decir, una regeneración, el ser nuevo, ser nuevas criaturas, estamos en un estado de exilio del reino de Dios, estamos por fuera. Si llevas una religión nada más, no estás en el reino de Dios, estás por fuera. Si llevas una tradición nada más, no estás en el reino de Dios, estás por fuera. Si solamente estás confiando porque vienes a Crossroads los domingos para un buen servicio y eso es todo lo que confías para ir al cielo, déjame decirte, estás por fuera. Para anhelar un cambio adecuadamente, mis amados, tenemos que comprender primero cuál es nuestra condición actual, incluyendo si nos llamamos cristianos. Porque sin Jesús y debido al pecado, mis amados, somos exiliados del reino de Dios. Estamos fuera. Y lo que debemos anhelar
en nosotros es que el efecto del pecado sea eliminado de nuestras vidas. Pero para que eso pueda suceder en nosotros, necesitamos ser regenerados. En otras palabras, nacer de nuevo para entonces tener una comunión con Dios. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Nicodemo no lo entendió, como quizás algunos de los que estamos aquí estamos. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Déjeme continuar explicándolo. Dios necesita hacernos de nuevo, mis amados. Y eso solo sucede si ese nacimiento viene de arriba, de Dios. Es más, las palabras griegas en este texto originalmente quiere decir que algo que viene de arriba, que viene de Dios. No es algo que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos. Hay cristianos que quieren cambiar y están haciendo cosas en sus fuerzas, pero al final vuelven a caer y dices, ¿por qué no puedo? Sigo cayendo en el mismo pecado. ¿Por qué no puedo triunfar sobre este pecado? Es posible, no estoy diciendo que así sea en todos los casos, pero es posible que muchas veces las personas no han sido realmente, se llaman cristianos, inclusive quizás han hecho la oración de fe, que no está en la Biblia, pero la hacemos, y pensamos que llamarnos cristianos es todo. Mis amados, no es así, sino debe haber una renovación en nosotros, un cambio que viene de Dios y que solamente Dios lo puede hacer. Ese nuevo nacimiento es necesario y no podemos hacerlo solos, mis amados. No somos personas que necesitamos simplemente un pequeño cambio. Bueno, yo voy a dejar de decir ya mentiras o malas palabras y voy a ser una mejor persona. No, necesitamos una transformación radical, mis amados. Todos y cada uno de nosotros. Y Jesús está hablando de una transformación que es tan significativa que solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Nos hace nuevos, mis amados, al renovar quien somos de adentro hacia afuera. Renuevan, nos da una nueva identidad, una nueva naturaleza de adentro hacia afuera. La nueva vida que solo Dios nos da proviene de este nuevo nacimiento del que Jesús está hablando aquí en Juan 3. Así es que no se trata de cambiar solamente una religión o seguir una tradición o de tratar de ser buenas personas, sino se trata de una transformación, el venir a ser una nueva criatura, dice la palabra de Dios. El pastor R.C. Sproul lo pone de esta manera. La realidad es esta. Todo aquel que es verdaderamente cristiano nace de nuevo. No hay otro tipo de cristiano. No existe tal cosa como un cristiano no regenerado. O sea, nuevo nacimiento. Hay muchos miembros de iglesias que no han sido regenerados y muchas personas no regeneradas que profesan ser cristianos. Pero una persona no puede estar en Cristo a menos que haya nacido de nuevo. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 2, para llegar al cielo, mis amados, el nuevo nacimiento del que Jesús está hablando debe suceder por obra de Dios y no nuestra. Vea lo que dice en los próximos versículos. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna.
Para que él lo entendiera, para que Nicodemo lo entendiera, Jesús le da una ilustración a Nicodemo o le recuerda acerca de algo que había sucedido. Jesús usa la historia de Moisés y la serpiente levantada como ilustración para entender esto. Y esa historia, y no la vamos a leer aquí, lo puede usted apuntar y léalo en su casa, está en Números 21. Y la historia es de un pueblo, o sea, el pueblo de Israel, que habían visto las maravillas de Dios, habían visto los milagros del Señor, cómo Dios los había guardado, pero habían llegado a despreciar a Dios, incluso hablando en contra de Dios. Vivían una vida de orgullo, vivían una vida de ingratitud, vivían una vida de desobediencia y rechazaban a Dios. Pero el pecado siempre, mis amados, nos conducirá al dolor y a la muerte. El pecado siempre traerá consecuencias. Y entonces llegó una plaga de serpientes venenosas. Y muchos fueron mordidos y muchos estaban muriendo. Escuche lo que está pasando aquí. Este pueblo alejado de Dios estaba sufriendo y necesitaba ser salvos de las mordidas venenosas de las serpientes. No se desconcentre, hermano. Aquí estoy yo. Escuche lo que está pasando en estos momentos. Estaban siendo mordidos y estaban sufriendo y necesitaban ser salvos de las mordidas venenosas de las serpientes. El pueblo clamó a Dios por salvación y Dios los llamó al arrepentimiento de sus pecados. Y entonces Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la colocara en una asta, o sea, en un poste, y la levantara en alto para que entonces el pueblo la pudiera ver. Y todo aquel que ponía su mirada en esa asta con esa serpiente de bronce, viviría. ¿Está escuchando la historia? Eso está en Números 21. La serpiente de bronce sobre un asta fue el medio que Dios usó, mis amados, para darles vida a este pueblo en aquella situación. Esta escena de gran dolor y sufrimiento, pero fue también una escena de gran gloria, ¿cierto? Esta es la ilustración que Jesús usa aquí en Juan 3, porque esta ilustración era la sombra de lo que Dios realmente quería hacer o iba a hacer con el mundo, con el dolor y la tragedia de la mordida de la serpiente, del pecado en el mundo. Dios puso a Jesús en una cruz, hermanos, para que todo aquel que ponga su confianza y ponga su mirada en Él pueda tener vida eterna. En un mundo lleno de dolor y sufrimiento por la mordida mortal del pecado, mis amados, Dios ha hecho una provisión para nuestra sanidad. Y esa provisión es la cruz elevada sobre esa escena cruel, cuando la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesús por nuestros pecados, para proveernos perdón, salvación y una vida nueva en Él, mis amados. Jesús es el medio que Dios usa para darnos una nueva vida a los que creen. Solo necesitamos, igual que el pueblo de Israel, arrepentirnos de nuestros pecados, mirar a la cruz de Jesús, creyendo en obediencia, y entonces al creer y confesarle como Señor y Salvador de nuestras vidas, la obra redentora y de regeneración comienza en nosotros para que podamos nacer de nuevo en Él y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la única manera. Para llegar al cielo, mis amados, debes de creer en el amor que Dios nos ha mostrado. Es la próxima. Debemos creer en el amor que Dios nos ha mostrado. Y terminan los versos o el pasaje en el capítulo 3. Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fuerza, mis amados, que impulsa detrás de la misión de la salvación de Dios, a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros, es el amor de Dios, o el amor que Dios tuvo por nosotros o tiene por nosotros. Dios nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado y de nuestro rechazo, mis amados, Él ha hecho la salvación disponible para todo aquel que cree. Esta es la buena noticia, esta es la gran noticia de salvación. Es para todo el que cree. El Evangelio está disponible para todos, pero no solamente realmente van a experimentar aquellos que realmente lo abracen, lo crean. La Biblia también nos enseña que solo a través de Cristo Jesús podemos obtener la sanidad y la salvación de nuestros pecados, mis amados. Solo Cristo es el medio, dice Dios. Solo Cristo ha sido el medio que Dios ha proveído para nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de obtener esto, no hay otra manera de obtener la vida. Es solamente a través de Cristo Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, mis amados, y a través de su resurrección podernos dar la esperanza de una vida eterna también. Y así como el pueblo de Israel puso su confianza y su mirada en aquella asta con aquella serpiente de bronce para entonces ser sanos de la mordida mortal de la serpiente y vivir, así también debemos poner nosotros nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús al ver la cruz para obtener también nosotros la vida, mis amados. No hay condenación, dice el texto, para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esto es definitivo, mis amados, y son claras sus palabras. Es algo seguro que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, pero también es seguro que aquellos que no están en Cristo ya han sido condenados. El propósito de la primera venida de Cristo no fue para condenar al mundo, mis amados, ni traer juicio, sino traer misericordia, gracia y salvación para todos aquellos que estaban condenados por el pecado. Eso somos tú y yo. Y hoy tenemos la oportunidad de obtener esa vida que Jesús nos ofrece, mis amados. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Porque en una justicia perfecta de Dios, alguien tiene que pagar por el pecado. Y lo justo es que yo no voy a pagar por tus pecados. Tú tienes que pagar por tus pecados, así como yo tengo que pagar por los míos. Alguien tiene que pagar por sus pecados. Y la paga por esos pecados nuestros era la muerte eterna, la separación eterna entre nosotros y Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, a tomar nuestros pecados, y la ira de Dios cayó sobre Él en la cruz del Calvario, hiriéndolo hasta la muerte por nuestros pecados, para ofrecernos una vida diferente, para ofrecernos un nuevo camino, para darnos una nueva esperanza, para que cuando nosotros levantemos nuestra mirada y pongamos nuestra confianza en ese sacrificio de Cristo Jesús que Él hizo por nosotros, entonces nosotros podamos ser salvos de la mordida mortal del pecado en nosotros, mis amados. Tanto mostró el amor, su amor por nosotros, que aunque aún estábamos en pecado, la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió por nosotros.
Aunque aún todavía tú no le conocías, quizás le rechazamos, no queríamos nada con él. O aún hoy, si lo único que nos interesa es seguir una religión o una tradición, etcétera, aún hoy nos sigue diciendo: tanto te amo que he muerto por ti en la cruz del Calvario para ofrecerte una vida nueva. Romanos 10 nos enseña que si tan solo creemos esto en nuestro corazón, si en verdad creemos esto en nuestro corazón, porque la salvación no es automática, porque tenemos que hacer también una decisión. Es nuestra responsabilidad de tomar esa decisión, como Jesús le dio la oportunidad al joven y decirle: mira, has seguido religión, has seguido tradición, una cosa te falta. Deja todo lo demás a un lado que te separa entre tú y yo y sígueme. Y eso es la misma oferta y la misma invitación que Dios te hace a ti y a mí el día de hoy. Basta de seguir una religión, basta de simplemente venir a Crossroads los domingos por venir, basta de seguir una tradición, basta de pensar que hay otras maneras de llegar al cielo. No hay otra manera de llegar al cielo. Es más, Juan 14, 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Se trata de creer, se trata de mirar a el asta con la serpiente de bronce alzada. Se trata de mirar a la cruz de Jesús y mirarlo a Él pagando el precio por nuestros pecados. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Quiero que ustedes estén conmigo en el cielo. Esa es una de las razones por las cuales vine a morir en la cruz del Calvario. No solamente para darles salvación, pero también para darles una nueva vida, una vida eterna, para que estén conmigo. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, dice el Señor, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, aquellos que en verdad me siguen y conocen el camino a donde voy, dice el Señor. Y entonces: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Oh, ¿no aman a Tomás? ¿Hay alguna maestra aquí? Maestros, maestra acá. Tomás es el niño de la clase que ya son las 3 de la tarde, los maestros se quieren ir a su casa, todo el mundo está listo con sus mochilas, esperando que nomás suene la campana y todo el mundo a correr para afuera. Es viernes, imagínense, es viernes, las 3 de la tarde, estamos por sonar, y entonces todos estamos listos para irnos a la casa. Y sale el niño Tomás: yo tengo una pregunta, maestra. Y todo el mundo: hijo, Tomás, ¿cierto? Pero qué bueno que hay Tomás. Ojalá que hubiera más Tomáses que en verdad hicieran las preguntas que necesitamos para entender esto. Porque Tomás dice: Señor, yo no sé, ¿me lo puedes explicar? Yo no sé a dónde vas, o cómo vamos a llegar ahí si no sabemos. ¿Cómo vamos a conocer el camino?, le dice Tomás. Y Jesús le responde y le dice: Tomás y todos los demás, no hay otra manera. No es la religión, no es la tradición, no es la fe en tus papás, no es lo que tú piensas, no son tus buenas obras, no es porque tú eres bueno. Nada de eso te va a llevar al cielo. Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy la única manera en que tú puedes entrar al cielo. Yo soy la única verdad que va a cambiar tu vida. Y yo soy el único que te puedo dar la vida nueva que tú necesitas. Y nadie de ninguna forma o de ninguna manera puede conocer, tener una comunión, tener una relación con el Padre, si no es a través de Jesús el Señor. Esa es nuestra invitación el día de hoy. ¿Cómo llegamos al cielo?
llegamos poniendo nuestra confianza y nuestra mirada en el sacrificio de la cruz del Calvario que Jesús hizo para pagar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y darnos la oportunidad de una nueva vida en Cristo. No es automático. Dios quiere cambiarnos, darnos una nueva vida. Necesitas nacer de nuevo. Yo no sé dónde estás en tu caminar. Yo sé que todos los que estamos aquí nos llamamos cristianos, pero eso no quiere decir nada, como ya vimos en las Escrituras. Yo la verdad no sé dónde estás realmente en tu comunión con Dios. Y te voy a pedir que te pongas.